Hola a todos, yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar de libros. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los clásicos de la literatura, que es Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte y publicado por primera vez en 1847. La verdad es que no tengo la versión impresa, entonces pondré la portada por aquí. Lo primero que tenemos que saber sobre Cumbres Borrascosas es que fue publicado bajo un seudónimo masculino, el de Ellis Bell. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos en la Inglaterra de 1800, una época en donde las mujeres ciertamente no tenían derechos. Si tenían derechos eran únicamente los más básicos y obviamente el trabajo era muy mal visto. Una mujer que trabajaba ciertamente lo hacía por necesidad, porque era pobre y su familia no se podía encargar de ella. Por lo tanto, Emily Bronte, y no solamente ella, sino también sus famosísimas hermanas, que también son escritoras, tuvieron que publicar bajo seudónimos masculinos. Lo cierto es que cuando recién salió Cumbres Borrascosas no tuvo el éxito que tiene hoy en día. Fue bastante criticado. Fue bastante criticado porque en los 1800 ella estaba hablando sobre una pasión extramatrimonial de amantes que habían sido primero enemigos y después se enamoraron. Habla mucho de venganza, un romance tórrido, algo que evidentemente escandalizó a todas las damas de la sociedad inglesa. Ciertamente lo que se pensaba en esa época es que Cumbres Borrascosas había sido escrito por Charlotte Bronte, que es una de sus famosas hermanas que escribe Jane Eyre, y se pensaba que era un trabajo mucho más inmaduro, que había escrito antes de escribir el libro de Jane Eyre, y que precisamente por eso es que estaba tan complicado de entender. Lo que se decía acerca de Cumbres Borrascosas es que era una suerte de muñecas de matrioshka, y esta estructura los estudiosos de esa época no lograban entenderlo, por lo tanto tuvo un lanzamiento que digamos que fue tibio. Con el tiempo se fue valorando mucho más esta obra y hoy en día se encuentra en los libros más reconocidos de la literatura universal. Cumbres Borrascosas ha tenido múltiples adaptaciones, no solamente cinematográficas, sino también televisivas. Al menos han habido unas 14 adaptaciones. Y no solamente en el siglo pasado, ciertamente la última adaptación fue en el 2011. Poder resumir la historia es un poco complicado porque tenemos varias historias de diferentes épocas sucediendo en un mismo libro. Y no suceden de manera cronológica, sino que, digamos, hay saltos en el tiempo. Por eso es que voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder resumirlo de la manera correcta. Básicamente lo que tenemos que saber es que hay un señor que se apellida Earnshaw, que en un viaje de trabajo recoge a un niño de la calle llamado Heathcliff y lo lleva a su casa para criarlo junto con sus dos hijos, que son Catherine y Hindley. Ciertamente los dos lo ven con bastante extrañeza y al inicio lo tratan con bastante desprecio. Sin embargo, con los años, Heathcliff y Catherine se van a hacer muy amigos, mientras que Hindley no va a perder la oportunidad de humillarlo y tratarlo siempre como un criado. Cuando el señor Earnshaw fallece, quien va a heredar la casa es Hindley, el hermano. ¿Por qué no Catherine? Porque en esa época las mujeres no tenían derecho a herencia. Entonces quien va a heredar la casa va a ser Hindley. Y él va a darle el lugar que cree que Heathcliff siempre ha merecido, que es el de un sirviente. Ciertamente durante todos los años que iban creciendo juntos, él lo trataba con muchísimo desprecio. Y lo que nosotros vamos a conocer por el ama de llaves es que Heathcliff va a crecer siendo un niño muy raro, un niño que parecía no tener emociones, que parecía no tener sentimientos y que también parecía cargar muchísima venganza. Bueno, Heathcliff va a crecer envenenado, por así decirlo, con un odio arraigado, con un odio muy profundo hacia Hindley. Pero todo ese odio con el que él crece hacia Hindley va a ser todo lo contrario hacia Catherine. Va a crecer con un amor desmedido, con un amor fervoroso, con un amor apasionado. Y ciertamente Catherine también. Sin embargo, tengo que precisar que esta no es una historia de buenos ni malos. En realidad, esta es una historia que nos plantea la fragilidad del ser humano, con todos sus vicios, con todas las cosas malas que puede tener. Y ciertamente, si bien Catherine está enamorada de Heathcliff y Heathcliff de Catherine, lamentablemente Catherine no lo va a ver como un posible futuro esposo porque es pobre. E incluso va a llegar a decir que no podría casarse jamás con Heathcliff porque
Sería como venirse a menos. Si bien Catherine es libre de creer lo que quiera, el problema es que mientras ella se lo cuenta a la ama de llaves, Heathcliff va a escuchar. Ya se imaginan lo que pasó después. Heathcliff huye de la casa con todo el odio que tenía hacia Hindley y con el nuevo odio que tenía hacia Catherine. Jura que va a regresar algún día y podrá tener finalmente su venganza. Así que se va a un pueblo lejano y empieza a hacer riqueza, pero empieza a hacer riqueza de una manera no muy legal, ciertamente de una manera criminal, pero finalmente él se adueña de muchísimo dinero y regresa. Regresa para comprar una casa cerca a donde vive Catherine con su nuevo esposo y también a donde vive Hindley. ¿Qué va a suceder entre Catherine y Heathcliff? Se van a convertir en amantes, algo que ciertamente era muy escandaloso en 1800, era algo impensable. Pues bueno, Emily Bronte lo va a escribir, lo va a poner sobre el papel y lo va a publicar. Y precisamente por eso es que fue tan escandalosa la obra. Una vez de que Heathcliff y Catherine se convierten en amantes, ciertamente este no va a ser un amor bonito, va a ser un amor tóxico, un amor tórrido. Y Catherine va a terminar enferma de este amor-odio con Heathcliff y enferma de todos los problemas que tenía Heathcliff con su esposo, que era Linton. Con el tiempo, Catherine va a salir embarazada de su esposo, felizmente. Pero lamentablemente, cuando dé a luz, va a fallecer. Va a dar a luz a una niña a la cual Linton le va a poner el nombre de su difunta esposa, Catherine. Por otro lado, tenemos la historia de Hindley, quien se ha convertido en un alcohólico apostador que ha caído en bancarrota y en medio de su desgracia la única solución que encuentra es tener que venderle Cumbres Borrascosas, que es el lugar donde vivían, a Heathcliff, que se había hecho millonario con dudosas procedencias. Así es como Heathcliff siente que está alcanzando su venganza. Finalmente, el niño que había sido tratado como un recogido estaba siendo capaz de convertirse en el amo y señor de Cumbres Borrascosas. Sin embargo, con el tiempo, Hindley, en su desgracia, fallece y deja un hijo huérfano, que es Hareton. Hareton es acogido de alguna manera por Heathcliff, pero ciertamente solamente para poder continuar con su venganza. Mantiene analfabeto y salvaje a Hareton todo ese tiempo. Ahora, si la historia no les parecía lo suficientemente enredada hasta este punto, tenemos que señalar otra cosa. Y es que cuando Heathcliff vuelve con todo este dinero mal habido, para poder enfadar a Edgar Linton, que es el esposo de Catherine, y poder poner celosa a Catherine, no se le va a ocurrir mejor idea que seducir a la hermana de Edgar Linton, que es Isabella Linton, con quien se va a casar y van a tener un hijo. ¿Qué va a suceder después de que Catherine fallece al dar a luz a Catherine y que Hindley fallece y deja a su hijo Hareton, pues lamentablemente bajo los cuidados de Heathcliff? ¿Qué va a suceder en ese tiempo? Isabella Linton va a huir porque Heathcliff en realidad es una mala persona, va a huir y se va a consagrar al cuidado de su hijo, al cual le han puesto de nombre Linton. Sin embargo, lamentablemente Isabella va a fallecer, por lo tanto Linton va a regresar a vivir con Heathcliff, quien lo va a despreciar toda su vida, porque a diferencia de él, Linton es un niño bastante enfermizo, por lo tanto él no se ve reflejado en su hijo y lo trata siempre con mucho desprecio. Van a pasar muchos años, ahora vamos a entrar a otra época, a otra línea de tiempo, por así decirlo, y después de 16 años, Catherine Linton va a ir a visitar a su primo, Linton. Cuando Catherine visite a Linton, lo que va a orquestar Heathcliff es una suerte de romance. Lo que él quiere es que su hijo seduzca a su prima para que se pueda casar con ella. ¿Por qué? Porque así cuando Edgar Linton falleciera, porque Edgar era el padre de Catherine, cuando él falleciera, Linton terminaría heredando la granja de los toros, que era la propiedad de la familia Linton. Y como Heathcliff ya había comprado Cumbres Borrascosas, que era la propiedad de la familia Earnshaw, finalmente Heathcliff terminaría teniendo el control de las propiedades de las dos familias y de esta manera consumando su venganza. Si bien Heathcliff va a conseguir la venganza que tanto anhelaba, ciertamente no va a ser feliz ni un solo día de su vida. Según Heathcliff, el fantasma de Catherine lo atormenta continuamente y él va a terminar avejentándose tanto física como mentalmente y un día simplemente va a morir. El ama de llaves lo va a encontrar muerto
y así de cierta forma va finalmente a acabar todo este círculo de los 3 niños con los cuales comienza la historia, que son Heathcliff, Hindley y Catherine. Los 3 ya se encuentran muertos. Ciertamente todos los demás van a continuar con sus vidas como tratando de olvidar todo lo que había sucedido. Y finalmente esta historia nosotros la vamos a conocer porque llega una visita inesperada a Cumbres Borrascosas y el ama de llaves decide contarle toda la historia. Finalmente esta visita, antes de irse de Cumbres Borrascosas, pasa por las tumbas de Catherine, de Heathcliff y de Hindley, y en lo único que puede pensar es qué tan atormentadas estarán esas almas debajo de la apacible tierra en la cual se encuentran. Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte, ciertamente es un clásico de la literatura y tiene muchísimas historias dentro de una sola. Por lo tal, si es que lo van a leer, tienen que hacerlo prestando muchísima atención para no terminar confundidos en todo este enrollo. Es un libro muy recomendable de leer, al igual que los otros escritos por las hermanas Bronte, y si a ustedes les gusta la literatura clásica y sobre todo la literatura clásica inglesa, no pueden dejar de leer Cumbres Borrascosas.